Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alma Sivgudin. Estudié primero psicología y después neurociencias y actualmente dirijo el Learning and Neurodevelopment Research Center en los Estados Unidos, cuyo trabajo se centra en realizar investigación sobre el proceso de aprendizaje desde el punto de vista evolutivo y cuenta con tres grandes áreas que son asesorías y tutorías, clínica de neurodesarrollo y centro de investigación básica, en el cual buscamos responder a una pregunta increíblemente simple: ¿por qué aprendemos? Para ello analizamos el proceso de aprendizaje desde un punto de vista un poco común, pues analizamos genes, bacterias, células, evolución y por supuesto el desarrollo del Homo sapiens y las especies antes de ellos. Mi línea de investigación incluye el desarrollo de los procesos neurometacognitivos, neuroevolución y bases moleculares del proceso de aprendizaje, así como la enseñanza de la ciencia. He publicado diversos artículos en revistas científicas sobre neurodesarrollo, cognición, bacteriome, así como textos sobre la divulgación de la ciencia, y pueden encontrar mi producción literaria en diversos blogs y en la revista Educarnos, así como en programas de radio. Mi mayor pasión es el estudio del cerebro y la comprensión del aprendizaje desde el punto de vista genético-evolutivo, y combino eso con el gozo por la música, estudiar sobre temas variados y mi afición por la fotografía de paisajes de flora y fauna. Desde el año 2008 vivo en los Estados Unidos y el día de hoy les voy a contar sobre un tema realmente interesante desde el punto de vista de la investigación sobre los procesos cognitivos y la educación. Hoy vamos a hablar sobre la inteligencia y sobre las emociones, y espero mover un poco las concepciones que tienen sobre el aprendizaje, pues vamos a ver algo que no es común en sus salones de clase. Vamos a comenzar con la inteligencia. Si bien los psicólogos la han medido y han hecho una serie de atribuciones sobre lo que se supone que las personas con alta inteligencia tienen en común, yo me permito ponerlo un poco en duda. Usualmente se estudian las características de aquellos que son llamados genios en gloria, es decir, aquellos que han alcanzado un gran nivel de éxito general, pero muchos de ellos son percepciones sociales. Por ejemplo, si puedes con las matemáticas, entonces eres un genio. Si pintas algo lindo, eres un genio. Si resuelves problemas complejos, eres muy inteligente, eres un genio. Decimos que alguien es inteligente muchas veces porque puede hacer cosas que la mayoría de las personas no pueden hacer. Creo, sin embargo, que lo que lleva a las personas al éxito son características mucho más mundanas. En primer lugar, puedo mencionar la repetición casi obsesiva de aquello en lo que son buenos. Pensemos en una bailarina. La exquisitez de sus movimientos obviamente no surgen de un día ni en dos, ¿verdad? Requieren muchos años de disciplina y entusiasmo. Apliquemos lo mismo a las grandes gimnastas, beisbolistas, futbolistas, cantantes. Muchos de ellos tuvieron la fortuna de comenzar muy jóvenes y repitieron un movimiento, una acción, una idea. Lo hicieron hasta dormidos, y eso se nota por la facilidad con que aparentemente realizan sus patrones artísticos o deportivos. El siguiente factor es que están tan enamorados de lo que hacen que se vuelven obsesivos en esas acciones. Un ejemplo es Vincent Van Gogh, que pintó cerca de 800 cuadros en un corto periodo de tiempo justo antes de morir. Albert Einstein tuvo la obsesión por entender el tiempo desde muy niño, o Leonardo da Vinci hacía toda clase de objetos desde muy pequeño con los materiales más diversos y continuó con ello el resto de su vida. En todo ello, un aspecto importante es la curiosidad y la valentía de atreverse a ver, hacer o intentar cosas que nadie más se atreve, aún a costa de romper los cánones sociales y hasta las leyes de la física. Cuando Sergei Polunin se presenta en los teatros europeos, es obvio que brinca más alto y con más fortaleza que otros bailarines. Cuando escuchamos las obras de Ludwig van Beethoven o de Bela Bartók, nos mueven más que el resto de los compositores. Se atreven a innovar, a una costa del miedo al rechazo. Finalmente, creo que hace falta tener confianza en el ambiente. Tal vez muchos sean talentos en potencia, pero no nos atrevemos a levantar la mano y decir, yo puedo hacer esto. En parte porque vivimos una paradoja social. Se admira a los que son diferentes, pero no se permite la diferencia en las escuelas, por ejemplo. Si no se repite lo que dice el libro, entonces está mal, y el error es algo muy penado a nivel social.
Evolutivamente parece que estos elementos permiten a las especies una mejor adaptación para pervivir sobre la faz de la Tierra, mientras que el concepto de inteligencia es rígido, ya que, según este concepto, quien es inteligente lo será siempre, y quien está por debajo de la norma permanecerá ahí por el resto de su existencia. En el mundo real, donde lo que se requiere son respuestas ante el ambiente, tanto a nivel físico, fisiológico y conductual, lo mejor fue crear sistemas con una amplia flexibilidad debido a que nunca se sabe a qué se va a enfrentar uno. En este sentido, el aprendizaje como proceso busca maximizar la información y aplicarla a una gran variedad de entornos con el fin de brindar las mejores oportunidades a las especies, no solo en las cuatro paredes de un salón de clase. Desde la neurociencia esto ha sido ampliamente estudiado y se le llama plasticidad cerebral, que no es más que un reflejo de la plasticidad en el resto del cuerpo. Seguramente les va a sorprender saber que su sistema linfático, circulatorio o muscular se adaptan dependiendo de las necesidades y permite crear nuevas conexiones cuando estos se ven alterados. En tal sentido, si existiera la inteligencia y partiendo de la idea que es una característica ampliamente deseada para los hijos y los hijos de nuestros hijos, simplemente por selección natural ya debía ser algo ampliamente compartido. Después de tantas y tantas generaciones, aún seguimos encontrando personajes que califican por debajo de la deficiencia, según las mediciones de los psicólogos. Y sin embargo siguen sobre la faz de la Tierra, lo cual implica que están adaptándose, que es un rasgo dominante. Si existiera la inteligencia, se podría modelar y hasta el momento no hay una sola escuela o modelo educativo capaz de crear genios. Estos surgen del modo más bizarro y en las condiciones más extrañas. Stephen Hawking, por ejemplo, falló en los primeros años de escuela, no se adaptó, rompió el molde. Sus hijas no tienen una inteligencia como la de su padre, pero tuvieron el honor de compartir su sentido del humor y su procesamiento de información, y son perfectamente adaptadas al ambiente. ¿Cómo se explican que no existan más genios en el mundo? Que no seamos una especie ampliamente inteligente. Y no me refiero a la comparación con otras especies. Por ejemplo, decimos que somos más inteligentes que los chimpancés o que las ballenas, pero me refiero dentro de nuestra misma especie. ¿Por qué no hay más genios? Quizá lo importante es adaptarse al ambiente y responder a él, como Charles Darwin lo explicó para el resto de las especies. Al final, no somos más que una especie más sobre la faz de la Tierra que ha sido capaz de adaptarse y aniquilar al resto. En eso sí somos una especie dominante. Sin duda ustedes me van a decir, bueno, párale ahí, porque existen personas que definitivamente no cuentan con habilidades cognitivas, por ejemplo, niños con deficiencias neurológicas. Pues sí, pero es que aquí es donde se pone interesante el tema, pues ellos, junto con las personas con los procesos demenciales, nos permiten comprender mejor el proceso, nos permiten ver un lado y otro de la curva normal. Decimos que alguien no es inteligente cuando no es capaz de llevar a cabo aquellas tareas simples en la vida cotidiana, ¿cierto? Pensemos en niños con autismo clásico de cara, o niños con deficiencia en la fenilcetonuria o el síndrome de X frágil, algunos niños con síndrome de Down. Y también pensemos al otro lado de la curva normal en personas con demencia, con cualquier proceso demencial, Alzheimer, demencia frontotemporal, Parkinson, quienes pierden funciones cognitivas debido a esos procesos neurodegenerativos. Ahora, detengámonos ahí un segundo. ¿Qué característica tienen todos estos síndromes en común? La característica común es la falta de lenguaje. Durante el desarrollo del Homo sapiens, diversos autores han coincidido en decir que el uso de herramientas y el procesamiento lingüístico nos permitió como especie cambiar la estructura de nuestro cerebro y crear una cubierta a la que llamamos neocorteza, que significa corteza nueva. Y esta es la encargada de lo que conocemos como procesos superiores, que son aprendizaje y memoria, motivación y emoción, lenguaje y pensamiento, que incluyen la habilidad para resolver y plantear problemas. Pensar a futuro, por ejemplo, y analizar el pasado, analizar de modo complejo la realidad. Las personas que decimos que tienen un bajo nivel intelectual tienen afectaciones leves o severas en estas áreas. Son lesiones físicas, por tanto no modulan conductas complejas. Y entonces decimos en nuestro afán de justificar el término de inteligencia que están por debajo de la norma. Bueno,
Desde el punto de vista evolutivo, si una especie se adapta y sobrevive, entonces tiene un por qué tener un lugar en el planeta. Estas personas se adaptan lo mejor que pueden y algunas de ellas viven muchos años, incluso aquellas afectadas con procesos graves como el Alzheimer. ¿Qué nos enseña esto? Que el lenguaje y el uso de herramientas es un factor importante para las funciones ejecutivas que solemos atribuir a la inteligencia. Pensemos en una persona que lee mucho o que acude a muchas conferencias. Le decimos inteligente, ¿verdad? Pero en realidad solo está usando el lenguaje como medio comunicativo y de adaptación. Y de ello vamos a hablar un poquito más en el siguiente bloque.